Bienvenidos a una nueva edición de Nuevamente, esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Y esta semana vamos a estar recorriendo algunos aspectos de esta nueva encíclica propuesta por el Papa Francisco, Fratelli Tutti, que fue presentada justamente en la víspera de la celebración de San Francisco de Asís en la ciudad de Asís justamente. Para esto estuvimos conversando por un lado con Alicia Bogliotti, ella es profesora de nuestra universidad en Doctrina Social de la Iglesia, para hacer un poco un recorrido histórico acerca de este pensamiento social de la Iglesia. Y por otro lado estuvimos conversando con el presbítero licenciado Carlos Escatiza, vicerrector de formación de nuestra universidad y también docente de esta casa. Con él estuvimos recorriendo un poco más los que son los aspectos pastorales de esta encíclica. Así que bueno, presentado el tema, vamos a las notas. Y esta encíclica Fratelli Tutti, que ya es la tercera del pontificado de Francisco, de alguna manera va profundizando y completando conceptos que desde 2013 nos viene regalando este pontífice. Esto estuvimos conversando con Alicia Bogliotti. Bienvenida, ¿cómo estás, Alicia? Gracias, Meli, muy bien, gracias. Bárbaro. Y la idea justamente esta de quizás empezamos a ver por los medios esta nueva encíclica del Papa, una encíclica social, y nos parece como que fuera nuevo que a partir de ahora la Iglesia empiece a hablar de estos temas, pero no es así. No es así, no es así. Hace ya mucho tiempo, de 1891, que la Iglesia con el Papa León XIII sistematiza un poco los temas sociales, originando esto que conocemos como doctrina social de la Iglesia, ¿no? El pensamiento de la Iglesia está muy relacionado con lo social. El Evangelio en abstracto como teoría, la verdad que nos sirve para salvarnos. Hay que aplicarlo en la vida cotidiana. Y ahí, ¿cómo se aplica el Evangelio a la vida cotidiana? Es justamente el objetivo o la razón de ser de la doctrina social de la Iglesia. Y cada uno de estos documentos que desde a partir de esta encíclica de León fueron recogiendo también incertidumbres del tiempo que íbamos viviendo, ¿no? Sí, tal cual. Tal cual. La primera encíclica de León XIII es la Rerum Novarum, allá en 1891, después de la Revolución Industrial, y plantea el problema que tenían los obreros respecto a la patronal y esos derechos que la Iglesia reclama para los trabajadores son los mismos derechos que se siguen reclamando hoy. Vamos actualizando el pensamiento. Dentro de la doctrina social se considera una encíclica profética, es decir, ha anunciado a los tiempos, ¿no? Los derechos. Y el Papa Francisco, esta es su tercera encíclica, la primera, la segunda y la tercera hacen una evolución, digamos, en el pensamiento, o el Papa nos va iluminando de a poquito. Primero habla de la fe, en la Lumen Fidei, después en Laudato Si, nos habla de la creación de Dios y nosotros incluidos en esa creación, y ahora en la Fratelli Tutti nos habla de cómo tenemos que vivir los seres humanos en esta casa común que es el planeta, ¿no? Claro, los desafíos que se van planteando, hay mucho texto dedicado a lo que son los migrantes, sus derechos, su dignidad, ¿no? Sí. Primero arranca la encíclica hablando de la situación de la pandemia, del COVID, y toma el COVID como una venda que debería caérsenos de los ojos. Debemos mirar el mundo tal cual es, ¿no? Donde los poderes económicos, el poder político, no tienen poder frente a este virus. Este virus ha atacado al mundo entero y ha mostrado las miserias del mundo entero. No alcanza el dinero, los ricos no se salvan del virus, los pobres tampoco. Y ahí nos pone a todos en un nivel
nos iguala a todos, somos todos iguales. Y esto es lo que el Papa quiere decir, arranca con eso como introducción, habla después de abrir la humanidad, de hacer del mundo una gran fraternidad y habla de los migrantes, de los que tienen derecho a vivir en cualquier lugar del planeta, son personas, no importa la nacionalidad. Y habla también de la política como un instrumento para poder manejar, digamos, estas situaciones a nivel mundial. Y retoma esta idea de que el mercado no es suficiente para poder regular las relaciones sociales. No alcanza. Y retoma un tema que ya había tomado en Laudato Si, que es que la política no puede estar al servicio de la economía y la economía no puede estar al servicio de la tecnocracia. Es decir, nosotros tenemos poderes políticos que gobiernan a favor de la economía y la economía a favor de la técnica para seguir produciendo dinero y poder en el mundo. Y no es así. Él pide una política como un gran servicio solidario entre los hombres para preservar, digamos, la dignidad del hombre. Que se gobierne pensando en el hombre, en las personas. Volver a esa centralidad que en realidad en cada una de las encíclicas se sigue repitiendo, ¿no? Sí. De la dignidad. De la dignidad. Ese concepto de en dignidad. realidad es el tema central de la doctrina social, ¿no? La doctrina habla de todos los temas sociales, pero siempre desde o mirando la dignidad del hombre. Que haya elegido este momento en el que todavía no se ha resuelto lo que viene hacia adelante, no se ha resuelto la pandemia, no tenemos todavía la vacuna. Es un llamado de atención, es un pedido de reconsideración. Yo creo que él pide, o sea, dos cositas. Por un lado, creo que él tiene un pensamiento que está mucho más evolucionado respecto a nosotros y al tiempo en el que vivimos. Creo humildemente, y es una opinión personal, que a Francisco lo vamos a entender, lo van a entender mejor que nosotros las generaciones futuras. Creo que es un gran profeta. Creo que tiene una mirada sobre la realidad que va más allá de lo que podemos ver nosotros. Y por otro lado, sí que ya vaya planteando no solo cuestiones que tienen que ver con el COVID, sino que nos dice, miren lo que el COVID nos está haciendo ver. No alcanza una política que regule un mercado. El mercado no los va a salvar del virus, ni de la muerte. La vida del hombre es mucho más que todo eso. Entonces nos está planteando una mirada diferente, que volvamos a ese principio que están porque Fratelli Tutti es un bocadillo, digamos, una muletilla que tenía San Francisco de Asís, que es su santo, por el cual tomó el nombre, que convocaba, digamos, a todos los seres vivos, a toda la humanidad, a la lluvia, al viento, a los pájaros, a las plantas, a vivir una vida con sabor evangelio, decía San Francisco de Asís. Y Francisco nos está convocando a eso, a vivir una vida con sabor evangelio. Él habla, hay una frase que a mí me llamó mucho la atención y realmente me resuena y me golpeó en el corazón, que dice, el milagro del hombre amable, ¿no? El milagro del hombre amable. ¿Cómo puede cambiar la situación social si todos fuéramos un poquito más amables? Y en ese sentido, esta amabilidad, me llamó mucho la atención que la mayor cantidad de citas hayan venido de este encuentro que tuvo con un imán. Sí. En el contexto de una relación en Europa con los musulmanes bastante quizás complicada en este momento, ¿no? En el que muchas comunidades se ven amenazadas por la presencia de los creyentes en el Islam. También este llamado a Fratelli Tutti, no dice todos los hombres de buena voluntad creyentes en Dios, no. Todos. Todos. Y el último capítulo, esta encíclica tiene 8 capítulos, el último capítulo justamente habla del papel de la religión en esto, ¿no? En esta fraternidad, en esta humanidad fraterna a la que nos está llamando. Habla de la religión como justamente un instrumento, una herramienta que tiene la humanidad
para poder lograr esa comunión. Y habla del ecumenismo, o sea, no importa qué religión profesás, no importa si no sos católico, lo importante es ser hijo de Dios, sentirte hijo de Dios, reconocer a Dios como tu Padre, como tu Creador, y el hombre como una pieza muy importante, la más importante dentro de la creación, pero con el deber de administrar y custodiar la creación, no de dominarla en favor de algunos. ¿No? Hay una frase también que se utiliza mucho y que utiliza mucho la doctrina social, con este sistema económico y político que vivimos, hay cada vez más con poco y pocos con mucho, ¿no? El destino universal de los bienes es otro de los principios de la doctrina que también lo toca Francisco en esto de la comunidad, de esta comunidad fraterna. Claro, esta preocupación por la redistribución y esto que decías de el COVID dejando al desnudo todo lo que podíamos pensar que era maravilloso para todos, en realidad sí, nadie se salva del virus, pero también muchos la pasan muy mal con este virus también. Sí. Y condiciones de agua potable, condiciones de habitabilidad en nuestro país, ¿no? Que no tenemos por ahí tanto el problema de los migrantes, pero sí de las condiciones de salud mínimas que pueden llegar a tener las familias en sus hogares, ¿no? Pero justamente, ¿no? Creo que es un martillazo en la cabeza, perdóname la expresión, a los que más tienen. Porque quizás los más humildes están acostumbrados a esos sufrimientos. Han nacido en esas circunstancias y están acostumbrados a sufrir, lamentablemente. Pero por ahí los que estamos más ubicados, más acomodados económicamente, no nos interesa que les pase eso. Y el virus nos dice, él que nació en la villa se está muriendo en una terapia intensiva y vos que vivís en un palacio te vas a morir igual que él. Ese es el golpe. Somos iguales, no hay grandes diferencias. Esas diferencias las establecemos nosotros porque vamos cerrando nuestro corazón a Dios, porque somos cada vez más egoístas. Él también en esta encíclica habla y rescata mucho el papel de la familia. Él dice que la familia es la primera sociedad en la que una persona nace y se encuentra, y que la familia tiene dos grandes herramientas o dos grandes objetivos en la educación de los hijos, dos grandes valores, la benevolencia y la solidaridad. La benevolencia, y fíjate qué sencillo, es desearle el bien al otro. Y el otro no es solo el que vive conmigo, el otro es todos. Todos son los otros para mí. Muy simple, muy difícil. Entonces la benevolencia, enseñale a tus hijos la benevolencia, sé bueno con todos, y la solidaridad como un acto de servicio. Como soy solidaria porque estoy al servicio. Y también algo que me parece que es interesante, por ahí uno dice, bueno, si yo fuera un líder mundial, si yo tuviera el poder para hacerlo, pero bueno, en realidad soy docente en la Universidad Católica, después me voy a mi casa, soy madre, abuela, esposa y nada más que eso, ¿no? Pero no importa, ahí en ese lugar justamente es donde yo tengo que vivir la benevolencia y la solidaridad. Habla de la paz, del flagelo que es la guerra, de cómo necesitamos construir la paz en el corazón de cada uno de nosotros para poder comunicar esa paz al entorno. Cuestiones súper necesarias en este momento. Súper. Que justamente no terminada la pandemia quizás sea la oportunidad de volver a repensarla. Sí. Yo creo que el mundo debe repensarlo y creo que la iglesia como madre y maestra siempre está un poquito más adelantada, ¿viste? Como las mamás, Meli, que siempre llévate la camperita por las dudas. Bueno, el Papa Francisco en un gesto así de la iglesia muy maternal nos está avisando lo que nos puede pasar si realmente no tomamos una decisión a tiempo. La crisis ecológica científicamente nos consta, el cambio climático, la sequía, los huracanes, los tsunamis, todas las cosas que están pasando. Lo dijo en Laudato Si hace unos años atrás. Ahora nos está hablando de esto. Vamos a ver en unos años si reaccionamos o seguimos igual, cuál será el camino, ¿no? Ahí está también la libertad del hombre que Dios respeta a ultranza.
Y como les adelantábamos, estuvimos también en conversación con el vicerrector de formación, con el presbítero licenciado Carlos Escatiza. Con él estuvimos hablando acerca de los aspectos, sobre todo pastorales, de esta nueva encíclica del Papa Francisco. Hoy, como comenzamos esta charla con Alicia Bogliotti y estuvimos haciendo un poquito un recorrido acerca de lo que era el pensamiento social de la Iglesia y estas tres encíclicas de Francisco que van como revelando un poquito más cada vez y profundizando. Volver a la básica, la cultura del encuentro que nos está proponiendo Francisco, y que me parece que desde el nombre de esta encíclica vuelve a actualizar este mensaje, ¿no? Creo que volver a la básica es estar volviendo a Evangelii Gaudium. Un poco aquel escrito, esa exhortación apostólica posinodal, ¿no? En la cual, de alguna manera, Francisco plantea programáticamente, podemos decir, los sueños de su pontificado, ¿no? Aquellas líneas sobre las cuales él va a estar trabajando. Y creo que esto de generar una cultura del encuentro, una iglesia en salida, se fue concretando en algunas iniciativas pontificias, muy particularmente, ¿no? Pienso en lo que ha sido Laudato Si, por un lado, y esta continuidad que tiene hoy en Fratelli Tutti, que es una continuidad no solamente en el nombre inspirador, estamos hablando de dos expresiones propias de la tradición cristiana y de la tradición franciscana, ¿no? Detrás de cada una de ellas, los sentimientos, la imagen, el espíritu de San Francisco de Asís, el cuidado de la casa común, el cuidado del hermano. Si bien no estaba el cuidado del hermano fuera del cuidado de la casa común. Justamente esto de ir superando con cada una de las encíclicas y profundizando en este mensaje, ¿no? Ya pensar al hombre como parte de toda esta ecología también. Sobre todo empezar a mirar, porque quizás sí, algunos que pudieron haber recorrido Laudato Si pensando que era la encíclica de la ecología, bueno, que les quede claro que es de la ecología con el hombre dentro, ¿no? Sí, y un concepto renovado de desarrollo, ¿no? En el cual realmente va a haber una preservación de la naturaleza, va a haber un cuidado de la casa común, pero también en el cuidado del otro, ¿no? Y Francisco, en Fratelli Tutti, en esta encíclica, en Fratelli Tutti, nos pone a nosotros frente a una imagen muy fuerte de lo que significa la fraternidad al recurrir a una de las parábolas de Jesús, que es la parábola del buen samaritano. Que es muy conocida y muy leída, pero que nuevamente la actualiza, ¿no? Con una lectura que nos llama la atención a todos. Tiene una lectura que es muy universal, como las parábolas del Evangelio, o sea, no solamente tienen una lectura desde alguien que pueda tener una cultura religiosa, judeo-cristiana, sino que tienen una universalidad a través de la imagen que todos podemos estar entendiéndola. No, y en la parábola del buen samaritano, esta idea de que el que viene en ayuda del que ha sido asaltado es el menos pensado, es el más odiado, es tal vez aquel que te sorprende, como ¿por qué este? Y Jesús lo pone ahí al samaritano como ejemplo. Y Francisco, tomando esta palabra de Jesús, nos vuelve a plantear esta posibilidad de una fraternidad universal. El volver a descubrirnos nosotros como hermanos, en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Planteaba varios ítems de los cuales podemos estar hablando, ¿no? Pero decir, esta fraternidad en la política, esta fraternidad en la economía, en el desarrollo, ¿no? En la cultura, ¿no? Francisco hasta plantea líneas para tal vez aquello que pueda ser el camino de una política de la fraternidad, de una economía de la fraternidad, ¿no? Donde las religiones también van a tener un papel muy importante. Pienso en algo que está muy presente en la vida y el pontificado de Francisco, que son los inmigrantes, ¿no? Un poco recordemos que una de sus primeras visitas pastorales es Lampedusa, ¿no? De alguna manera el símbolo de la inmigración, el símbolo de la esperanza, ¿no? Tal vez lo vinculamos con las muertes, los naufragios, pero que nacen de la esperanza y el sueño de una vida mejor. De ese deseo que justamente quizás las migraciones como las vemos en Europa, de África hacia Europa, no sean tan
cercanas para nosotros en un sentido de país a país, pero sí podemos pensarlo desde los grupos que tienen que moverse, que tienen que desarraigarse para encontrar mejores posibilidades en nuestros cordones urbanos, ¿sí? Abandonando lo que es la tradición del campo, o también muchos países limítrofes que todavía siguen siendo quizás hermanos de segunda para muchos, Sí. ¿no? Entonces, Exacto. como también esto... Creo que también eso es un llamado a hacer una lectura hacia adentro primero, ¿no? Es decir, a cada uno de nosotros. Entonces, nos pasa mucho con el magisterio de Francisco que enseguida pensamos en los destinatarios. Siempre los destinatarios son otros. Claro. Entonces, bueno, hay otros a los cuales el Papa le está hablando. El Papa nos está interpelando, en primer lugar, a nosotros, a los creyentes, ¿no? Si bien es una encíclica así como Laudato Si a todos los hombres de buena voluntad, a todos los hombres del mundo, pero a ver, ¿qué nos pasa en casa? ¿No? Y pienso en casa como ciudad, pienso en casa como país. Pensaba en esto de los inmigrantes, cuando nosotros somos inmigrantes, ¿no? Cuando también hijos, sobrinos, hermanos, jóvenes de nuestra comunidad universitaria, a ver, ven en la inmigración, ¿no? A otra cultura, a otro mundo, ¿no? También una esperanza o por lo menos una apuesta al futuro. Y en esto, bueno, estamos en el marco de nuestra universidad. Pienso que tenemos que hacer también una lectura desde la pregunta ¿qué nos dice a nosotros como universidad? ¿Qué le dice a nuestra Universidad Católica de Santa Fe? Hacia adentro, ¿no? Porque también vuelvo a los riesgos de leerlo como si se lo dijera a otros. Claro. O como si no perteneciera a este ámbito. Exactamente, como si estuviéramos exceptuados de la palabra del Papa, ¿no? Entonces, yo creo que somos destinatarios del Evangelio, el cual tenemos que seguir recepcionando cada día, y también tenemos que descubrir esto de que Fratelli Tutti también nos dice algo como comunidad universitaria. No solamente en lo que hacemos, en nuestra tarea de extensión, de investigación, de educación, sino también en nuestras relaciones, nuestros vínculos, nuestro camino como familia universitaria. Sí, y también, y muy especialmente, esta responsabilidad que se tiene de que los líderes del futuro, las personas que van a estar de alguna manera manejando estas comunidades, también se van formando a través de nosotros, ¿no? Y no solamente en las cátedras, sino justamente, me parece que la ampliación de la comunidad tiene que ver mucho con esto que viene acompañando y detrás. Pero bueno, Francisco también hablaba sobre esta distribución universal de los bienes, ¿sí? En este momento tan convulsionado, tenemos en muchos lugares de Latinoamérica y del mundo esta discusión acerca de la dignidad, por un lado, humana, el clientelismo, como lo ponen muchos, para poder transitar esta pandemia, y los bienes. Y él diciendo, bueno, sí, creo que lo primero hay que tenemos una responsabilidad aquí. Sí, en la lectura de Fratelli Tutti, primero salir de una especie de disyuntiva, populismo-capitalismo, Creo que cada uno lo leyó por su lado y festejó por su lado, ¿no? Exactamente, Sí. cada uno tuvo su festejo porque el Papa apoya lo que yo digo. Y pudo creo hacer su cita. Sí, entonces bueno, creo que cada uno de nosotros tenemos que volver a leer lo que dice. Y por eso creo que la primera invitación es a dejar a veces esto del comentario inmediato, los intérpretes, ir al texto, ¿no? Claro. Creo que a veces es más fácil. Leo una síntesis, pero que ya pasó por una lupa. Claro. Voy a buscar qué es lo que el texto me está proponiendo, qué es lo que me dice a mí en este momento. Y ahí creo que el Papa habla hay un concepto que atraviesa todo Fratelli Tutti, que es el concepto de pueblo, ¿no? Y pueblo también como trama, ¿no? Como trama de vínculos, de relaciones, ¿no? Donde todos somos necesarios en esa trama y nadie puede quedar afuera, ¿no? A veces, incluso el mismo concepto de pueblo, no tan a veces vapuleado, manoseado, ¿no? Y por otro lado, vaciado a veces vaciado de sentido, pues se transforma en una especie de idea que hablamos sin saber de qué hablamos. Y creo que empieza la idea de esto de trama en la cual nos encontramos todos con un destino común, ¿no? En el cual nadie puede quedar afuera. Creo que es el fundamento para empezar a pensar en esta distribución de bienes, en esta política que apunte precisamente al compromiso y al bien común, de esta sociedad y esta cultura del encuentro que significa también el saber aportar, renunciar,
y estar juntos. Y vuelvo a otra imagen, ¿no? Francisco usa mucho de las imágenes, cuando hablaba en medio de la pandemia, de la barca en la cual estamos todos. Final para este programa, repetimos lo que todos nos recomiendan de alguna manera, no solamente se queden con las opiniones de otros, de terceros acerca de la encíclica, tómense su tiempo, léanla, es realmente un material muy profundo y enriquecedor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Andrea de Alfalfa, aquí en Espora 660 en el barrio de Guadalupe con todo lo que es la colección Primavera-Verano. Le agradecemos también a Melina Montititi en la producción de este programa, Danilo Mettini en dirección y cámara. Muchísimas gracias. Para comunicarse con esta producción, nuestro muro de Facebook Complejo Multimedial. Muchísimas gracias. Buena semana.